Buen día, amigos de SinQuerétaro.Crow.mx. Les saluda con gusto José Luis Camargo, con el mismo gusto que saludo a nuestro amigo y representante popular, el diputado Luis Humberto Fernández. Qué gusto, diputado, amigo, siempre saludarte. ¿Cómo has estado? Es un placer, pues, trabajando y nuevamente con el gusto de saludarte y poder de que te dirijas a quienes visitan las redes sociales de Sin Permiso Crow.mx con un tema que es el que está ahorita en la mesa y en boca de todos, que es el proyecto del Batán, ¿verdad? Algo que estamos entre que sí, que no, que va, que no va, que sí o no, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del legislador Luis Humberto Fernández en este tema? Mira, yo creo que esto hay que verlo desde varios enfoques. Lo primero es el enfoque técnico, que creo que la presidenta de la República fue muy clara en plantearlo. Técnicamente se puede. Hay experiencias, hay la tecnología. Tuvimos una reunión en Conagua y nos dicen de la factibilidad. De la factibilidad en genérico. No significa que lo que se presentó en el Congreso, esto sea. Faltan muchísimas cosas. Yo creo que a un poquito más de un mes de que se presentó el proyecto, tenemos más incertidumbres y más dudas que certezas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que se hizo un foro para debatirlo y el PAN lo cancela. Pierden la gran oportunidad de defender sus puntos. Creo que fue un gravísimo error. Segundo, todavía no ha quedado claro en la comunidad de por qué es sana o por qué se puede usar o cuáles son los alcances. Porque hay temas técnicos que son importantes. Una es de uso doméstico y otra es que sea potable. El documento no especifica. Entonces, yo creo que hay muchísimas dudas en varios niveles. El primer nivel es el técnico de salud. El segundo es el financiero y de transparencia. O sea, el tema de pensar en un proyecto de 41 mil millones de pesos. Porque sobre todo si analizas la evolución, Andrés Manuel, cuando el presidente López Obrador lo firma, era de 4 mil, luego se hace de 9 mil, luego de 11 mil, luego de 30 y algo, y ahorita ya va en 40. ¿Por qué? Porque se le va poniendo el IVA, no se han aclarado los temas. También no hemos aclarado cuál es el impacto que tendría en la deuda pública de Querétaro. Te voy a dar un dato. Si Pancho entregó en deuda cero, aquí valdría la pena hacer la reflexión de cómo quedaría la deuda a partir de esto. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que creo que todavía falta trabajar muchísimo el proyecto. Creo que hace falta aclarar muchísimo las cosas. Creo que hay que aclarar sobre todo el tema del financiamiento. Hay que aclarar el tema de la transparencia. Lo peor que nos puede pasar es que no tengamos confianza de que es una obra íntegra. Si tiene cualquier aroma de otra naturaleza, pues será muy complicada para el Estado, sobre todo porque pues es un compromiso a 30 años. Entonces, imagínate lo que esto implica. Entonces, esto no sabemos bien cuál es el mecanismo de contratación. Hay muchos temas que creo que se pueden resolver. Y por último, creo que hay un grave error en cómo se ha planteado el tema. El tema se ha planteado como si una obra sí o una obra no. Ese no es el foco del tema. El foco del tema es cómo resolvemos el problema del agua para Querétaro. Entonces, si lo hacemos nada más y lo reducimos a que toda la problemática de Querétaro está en si va el Batán o no, pues nos quedaríamos muy cortos. O sea, de entrada te diría, el Batán no considera a Santa Rosa. Entonces, pues, y no considera al norte de la capital, que es donde más carencias tenemos. Ahí tenemos un problema, pues ya de suyo importante. Entonces, yo tengo una propuesta muy concreta, que es primero que nos serenemos. La presidenta lo dijo con toda claridad, que se hagan los análisis técnicos, que tengamos una norma. Hoy por hoy no tenemos la norma adecuada para este proyecto. O sea, imagínate que arranquemos el proyecto si ni siquiera tenemos la norma adecuada para medir el agua. Entonces tenemos que serenarnos, tenemos que tomarlo con calma,
Sería un gravísimo error entrar en prisas y someterlo esto a votación en lo inmediato. Yo creo que hay que reflexionarlo a partir de cómo resolvemos el problema del agua, y en el marco de eso, pues vamos viendo cuáles son las alternativas que se puedan dar. ¿No ves tú que hay prisa del gobernador Mauricio Curi por sacar adelante este proyecto? Pues mira, seguramente deben tener prisa porque ya estamos en una etapa muy extraña para ellos. Ya han arrancado precampañas de una manera ofensiva, y también valga el comercial. Yo le invito a tu auditorio a que cada vez que vea un espectacular tenga en cuenta que los de la 57 valen más de 50,000 pesos al mes. Entonces cada vez que ven sus caritas en la calle, pues es una fortuna que se está gastando. Entonces, por un lado tienen ya la urgencia de definir su candidato, tienen ya la urgencia de sacar todos los proyectos, pero realmente pues todavía nos falta mucho de este sexenio. Yo creo que el error es que hemos entrado en una prisa en todos los aspectos, no solo en el tema del agua, han entrado en una prisa de definir, de calentar el Estado electoralmente. Entonces yo creo que nuevamente lo más importante es la serenidad, es la calma, mantener la centralidad, entender que esto sí es un debate técnico, es un debate de la ciencia, también es un tema financiero, pero también es un tema de visión política y de visión de futuro, porque estás asignando un importante porcentaje de los recursos del Estado para los próximos 30 años. Este proyecto, el del Batán, ¿se ha ya politizado? ¿Ya sobresale ya lo político a lo técnico? A ver, mira, es una muy buena pregunta la que haces. ¿Se ha politizado? Porque claro que tiene que ser político. ¿Por qué? Porque la política es la forma de resolver los problemas públicos. Entonces, lo que estamos haciendo es, ¿cuál sería la alternativa? ¿No hacerlo político, hacerlo a escondidas? Claro que tiene que ser político, porque es la única forma que tenemos de resolver los problemas públicos por la vía pacífica. Esa es la política. Pero lo que no podemos hacer es amputarnos el elemento técnico como determinante y el elemento financiero. Y el otro elemento que es fundamental en esto, que es la pregunta de fondo, ¿es la opción idónea para resolver el problema del agua en Querétaro? Por sí sola yo creo que no. Yo creo que tiene que ver muchísimos elementos. ¿Pero por qué lo digo? Porque la definición de la idoneidad es técnica, es financiera, pero también tiene que ver con qué visión de Querétaro tienes para los próximos años. Sí, este tema, como otros, pero en particular vamos a este del Batán, ha provocado en Morena, no un cisma, pero sí resquebrajamiento, al menos es lo que percibimos algunas personas desde fuera, ¿no? Entre la bancada aquí del partido en lo local, pero también en lo federal, pues ya es una cuestión que está en el tapete, ¿verdad? En lo nacional. No hay ningún resquebrajamiento, no hay ninguna división. Somos un partido izquierda y parte del ADN de la izquierda es precisamente el debate, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Pero yo creo que no hay nada de eso. No creo que alguien dude del liderazgo de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy por hoy es la presidenta con mayor aceptación en el mundo. Entonces nadie en Morena, ni en Querétaro, ni en ningún lado dudaría de eso. Segundo, ¿quién se va a escindir de un partido que tiene la mayor potencia de la que ha tenido un partido en la historia de México, en términos de competencia democrática y electoral? Entonces yo creo que coincidimos en lo fundamental, que es en lo ideológico, en un proyecto de izquierda, en un proyecto social, como Andrés lo señaló con mucha claridad, por el bien de todos, primero los pobres, austeridad republicana. Pues creo que todos coincidimos en esos puntos. Entonces, no, yo no veo ninguna división. Te voy a dar un dato importante. Ayer tuvimos en Conagua
Pues estuvo el diputado Gilberto, estuvo la presidenta del partido, estuvo Sinué, estuvo Homero, estuvo Ulises, o sea, no hay esa discordia, hay una libertad de opinión, pero eso habla de la salud que tiene Morena, de la salud política y de la salud pública que tiene Morena. Sí, bueno, nos comentas, tú conoces ya el proyecto, diputado. Conozco lo que se presentó en la Cámara y no he leído todos los anexos, que son muchos. Ven, es que era lo que iba en el tema de financiamiento, cómo está planteado y si es en la forma correcta, si va a ser en concesión, privatización, asociación. Mira, eso no le quiero yo hacer la chamba al gobierno, eso lo tiene que aclarar el gobierno. Es un proyecto con participación de privados, donde básicamente el privado presta el servicio de la limpieza del agua, del saneamiento del agua, y se le paga por ese servicio. Pero mira, precisamente es lo que yo estoy pidiendo, que el gobierno salga a aclarar estos puntos y no les pienso hacer su chamba. Entonces que ellos lo aclaren, que ellos lo pongan y a partir de lo que ellos expongan, nosotros aclaramos. Ayer en la reunión que tuvimos en Conagua se revisó el aspecto financiero, que dicho sea de paso yo creo que es el tema de fondo. En la parte técnica la podemos mejorar, la tecnología ya está, pero creo que lo más importante es cuidar la transparencia, cuidar las finanzas y sobre todo, este proyecto es tan grande que no puede salir si no hay un consenso de todos los segmentos. Entonces, yo lo que creo es que salga precisamente el gobierno a hacer su tarea. El hecho que lo pregunte alguien tan informado como tú es que finalmente está la duda, nadie entiende qué está pasando. Entonces, esto es falta de la estrategia que han tenido de comunicación, de la gran torpeza de cancelar un foro cuando tenían la gran oportunidad de salir a aclarar dudas. Y entonces, pues eso es un mecanismo público-privado que se ha hecho en varias partes del país, se ha hecho en los años recientes, también hay que ser claros. Entonces, a partir de eso se pueden ir desarrollando muchas cosas. Hablando del foro que se canceló, porque argumentó el presidente de la mesa directiva, el diputado Gerardo Ángeles, que había políticos quienes estaban participando en el foro. Pero ¿qué tan importante es el que la población esté involucrada en este tema? A ver, son dos preguntas. La primera, pues de que se canceló y de que había políticos, pues era la Cámara. Segundo, creo que todos los que estábamos ahí tenemos las credenciales suficientes. Gilberto fue rector de universidad, tiene premios, es un científico, tiene doctorado. Creo que nadie le podría regatar a Gilberto su capacidad académica y de análisis. Por el otro lado, Carlos Rentería es una persona con un grandísimo prestigio en análisis financiero, es una persona con grandes capacidades en eso y lo mostró en ese momento. Creo que es un análisis muy interesante y por eso creo que hay que revisar el proyecto. Y por el otro lado, pues tu servidor, tengo doctorado con mención honorífica, tengo postdoctorado, he coordinado un postdoctorado. Entonces, cuando el diputado Ángeles, a quien respeto, dicho sea de paso, dice que no había perfiles, pues no tenían perfiles ellos, porque los nuestros ahí estaban. Y si no, yo le diría con mucho respeto y con mucho afecto, pues tráiganos unos mejores perfiles que los nuestros, o sea, que nos traigan, que nos lleven 2 diputados con doctorado y postdoctorado y alguien con las capacidades de Rentería y platicamos. Entonces, no se canceló por falta de perfiles de este lado, se canceló por falta de perfiles de ellos, se canceló porque la verdad les dio miedito entrar a debatir. Eso fue el tema, la falta de razón y la falta de la posibilidad de comunicar. Y la verdad, algo que me da mucha tristeza por Querétaro es la incapacidad de sentarse frente a frente a debatir un tema como este. Eso creo que, si tú me preguntas qué es lo que más le ha hecho daño al proyecto del Batán, no son las opiniones de nosotros como Morena. Lo que más daño le ha hecho hasta este momento, creo que son 2 cosas. Uno,
una presentación muy torpe, en lo oscurito. Mira, cuando Andrés Manuel presentaba sus obras, que hacía grandes eventos, que la gente participara, si tú te sientes orgulloso de algo, sales y lo planteas así, pero se presenta ni siquiera a la mesa directiva del Congreso. Y por el otro lado, el que hayan renunciado a debatir, creo que esos son los dos hechos que más daño le han hecho a su proyecto. Otra pregunta, ¿qué efecto tendrá este tema, el Batán, en el 2027? ¿Influirá electoralmente? ¿A favor de quién? Mira, no lo sé, y yo creo que ese no debe ser un elemento de análisis. Estamos hablando del tema del agua, estamos hablando del proyecto financiero más grande. Si alguien está haciendo cálculo político sobre el Batán, creo que es algo que desprestigia y algo que es un grave error, porque no puedes tratar de construir sobre esto. Yo creo que separémoslo. Creo que la presidenta de la República fue muy clara y dijo 4 cosas muy importantes. Lo primero es que es factible, lo dijo con todas las letras. Sí. Lo segundo es que se debata con técnicos y se vea la norma. Lo tercero es que se consulte. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo por el tamaño del proyecto, en una consulta en forma, en una consulta normada, en una consulta en términos de ley. Y por último, que se dé una información precisa a la población, en la cual de verdad y de corazón Sin Permiso siempre ha tenido un papel muy importante en ayudar a comunicar. Si entendemos estas cosas, Gracias. entendemos el tema. Entonces, a partir de eso, pues ya se pueden hacer muchísimas cosas. Sí. Algo que no te haya preguntado y que desees agregar, diputado. No, yo nada más agradecerte de verdad el espacio y el trabajo que siempre hacen muy objetivo y muy profesional. Gracias por tus palabras y pues el espacio está abierto a los actores políticos de todos los colores. Así Sí, es. a todos. Este espacio es no de quienes hacemos Sin Permiso, quienes hacemos el portal, sino es de toda la ciudadanía y todos los actores políticos, sin importar el color. Pues, muchas gracias, diputado. No, gracias. Y estamos a la orden. Gracias a quienes visitan las redes sociales de sinpermisocro.mx. Esperamos sus opiniones y muchas gracias por visitarnos.